Todos mueren, el jinete sin rostro. Historia real. Dicen que en las noches calladas, cuando el viento sopla como si recordara algo, los caminos polvorientos de Nuevo México ocultan más que arena y silencio. Entre cactus dormidos y colinas que susurran al anochecer, cabalga un espectro que no pertenece ni al mundo de los vivos, ni al de los muertos. Una figura solitaria, envuelta en un abrigo largo como la noche, con un sombrero que oculta el cielo, pero bajo él no hay rostro, solo un abismo negro, como si alguien hubiera vaciado el alma de un hombre y dejado el hueco abierto al infierno. Aparece cuando menos lo esperas, siempre que viajas solo, siempre cuando estás perdido. Se detiene a tu lado, levanta una cantimplora y sin decir palabra, te ofrece agua. Muchos aceptan, algunos por sed, otros por miedo. Todos desaparecen. Semanas después los encuentran. No a ellos, no, solo a sus caballos, vagando sin rumbo, con los huesos marcados por el cansancio, y montados aún por esa sombra maldita. El mismo jinete, sin rostro, sin alma, sin destino, en una tierra donde el sol quema más que el fuego y la noche congela más que la muerte. Hay leyendas que no fueron inventadas, fueron advertencias. Este otoño, no tomes lo que no entiendes, no aceptes lo que no ves, y si cabalgas solo, no bebas el agua del jinete sin rostro. Suscríbete y no te pierdas nuestras historias. Las historias viejas no mueren, solo cambian de voz. En las cantinas olvidadas del sur de Nuevo México, donde el polvo entra antes que la gente, todavía se murmura el mismo relato con diferentes bocas. Un relato que no empieza con gritos ni disparos, sino con el crujido de un esqueleto seco cabalgando por caminos donde solo el silencio conoce el rumbo. Todo comenzó en el verano más largo que se recuerda. La tierra se había agrietado como si Dios mismo hubiese perdido el interés por mantenerla viva. Los ríos eran cicatrices, los pozos eran espejos vacíos. En el pueblo de Cielo Abierto, apenas quedaban 20 almas, y cada una contaba los días con la mirada perdida. Hasta que llegó uno más. Se llamaba Elías, un joven mensajero a caballo. Tenía 26 años y los ojos del que aún no teme a la oscuridad. Venía desde el norte, con un mensaje sellado por el gobierno federal. Su ruta atravesaba valles secos, mesetas que olían a hueso y viento, y una soledad tan densa que uno podía escuchar sus propios pensamientos deshacerse como arena entre los dedos. El tercer día de camino, el caballo empezó a inquietarse. No era por hambre ni por cansancio. Era algo más, algo que el animal percibía antes que su jinete. Al atardecer, cuando el cielo ardía en tonos rojizos como si alguien lo estuviera quemando desde el horizonte, Elías lo vio. Una figura montada. Quieto en medio del camino. Alto, flaco, cubierto con un abrigo negro hasta las botas. Su caballo era de un blanco huesudo, casi fantasmal, como una niebla solidificada. El sombrero ocultaba completamente el rostro del hombre, o eso creyó, hasta que se acercó lo suficiente para notar que no había sombra, ni piel, ni ojos. Donde debía estar el rostro, solo había un vacío negro. Profundo. No como una máscara, como una ausencia total. Un hueco sin fin. Como si el mundo se acabara dentro de ese espacio. Elías se detuvo. El jinete alzó una cantimplora y la sostuvo en alto, ofreciéndosela. No dijo palabra. No hizo un gesto. Solo esperaba. Elías sintió que la sed lo quemaba por dentro. Había agotado el agua hacía horas. El calor le enturbiaba la vista. Y aunque algo dentro de él gritaba que no aceptara, su cuerpo ya no obedecía razones. Bajó de su caballo, dio un par de pasos temblorosos, y tomó la cantimplora. El agua estaba fría. Imposiblemente fría. Como si acabara de salir de un arroyo escondido en la nieve. Bebió. El jinete no se movió. No se fue. Solo dio media vuelta y siguió cabalgando, lento, sin apuro, como si supiera que Elías ya no tenía a dónde llegar. 3 semanas después, encontraron al caballo de Elías cerca de una quebrada. Estaba vivo, pero flaco como si no hubiera comido en días. Sobre su lomo, iba el jinete. Mismo abrigo. Mismo sombrero.
Mismo vacío donde debería haber un rostro. La gente del rancho que lo vio no se atrevió a acercarse. Solo lo observaron pasar, en silencio, hasta que el espectro se perdió entre la bruma del amanecer. Desde entonces, empezaron a contarse más casos. Un ranchero que cruzaba el desierto solo. Un niño que se perdió y nunca regresó. Una mujer que cabalgaba de regreso a su hogar. Todos vieron al mismo jinete. Todos aceptaron el agua. Ninguno volvió. Pero los caballos sí. Siempre ellos. Cansados. Asustados. Y montados por el mismo ser sin rostro. En el pueblo, los viejos se atreven a hablar más que los jóvenes. Uno de ellos, don Matías, asegura que ese jinete no siempre fue un espectro. Era un hombre como cualquiera, dice con voz de trapo gastado. Un tipo que envenenó pozos por oro. Quería quedarse con la tierra de todos, así que hizo que los demás bebieran muerte. Luego lo colgaron y lo dejaron pudriéndose 3 días. Pero la tierra no se lo tragó. ¿Y por qué ofrece agua ahora?, le preguntó una vez un forastero. Don Matías escupió al suelo. Porque lo condenaron a dar lo que él robó. Pero su agua no sacia. Solo arrastra. Años después, llegó alguien más. Una mujer apache, de nombre Nayeli, cuya hermana menor había desaparecido en las rutas del sur. Decían que era una curandera, una de las últimas que todavía hablaba con la tierra. Nayeli no buscaba venganza. Buscaba verdad. Partió sola. Con una cantimplora vacía, una daga envuelta en cuero, y un tambor pequeño que usaba para cantar a los espíritus. Durante 5 días no se supo nada de ella. Hasta que apareció su caballo, sin nadie montado. Pero por primera vez, el jinete sin rostro no estaba sobre él. Y eso, decían, era mucho más aterrador. No olvides suscribirte, porque tenemos nuevas historias que no puedes perderte. El regreso del caballo sin su jinete marcó un cambio en la leyenda. Hasta entonces, todos los caballos que volvían lo hacían con el cuerpo oscuro montado encima. Siempre igual. Inmutable. Como una firma del infierno. Pero esta vez, el lomo del animal estaba vacío. No había abrigo, no había sombrero, no había abismo sin rostro. Solo el caballo, temblando, con los ojos abiertos como si aún viera algo que los demás no podían ver. Y en una de sus patas, colgaba una pequeña cinta roja. Igual a la que Nayeli solía llevar en su cabello. Los ancianos supieron de inmediato que algo había cambiado. Que el espíritu de la montaña, o el dios de la sequía, o la misma muerte, había sido desafiado. Esa misma noche, comenzó una tormenta que no era de este mundo. No trajo lluvia, sino ceniza. No trajo truenos, sino lamentos. El viento traía voces en lenguas olvidadas, y el cielo parecía quemarse desde adentro. Alguien había tocado el corazón de la maldición. Y esa maldición se revolvía, como una bestia despierta por primera vez en siglos. Nayeli no estaba muerta. Lo supieron por los sueños. Varias personas del pueblo comenzaron a tener la misma visión, una cueva en medio del desierto, con paredes cubiertas de símbolos tallados, y una mujer sentada frente a una figura sin rostro. En el sueño, ella cantaba con el tambor en las manos, y cada golpe del cuero resonaba como si rompiera algo invisible. Uno de los soñadores fue don Matías, el más escéptico de todos. No la está combatiendo, dijo, temblando. La está escuchando. Lo que nadie sabía es que Nayeli había encontrado lo que nadie había osado buscar, el origen del jinete. No era un hombre ni un espíritu. Era algo más viejo que el miedo. Un fragmento de castigo, un eco de algo que ocurrió cuando la tierra aún se nombraba con cantos y no con mapas. En lo más profundo del desierto, Nayeli encontró un pozo seco rodeado de huesos. Allí el jinete apareció, pero no la atacó, no ofreció agua, no se movió. Solo la miró, o eso creyó. Nayeli comenzó a cantar. Golpeó el tambor con fuerza constante, repitiendo los nombres de sus antepasados. Con cada nota, algo en la figura se estremecía, como si recordara algo que había olvidado durante siglos. Y entonces habló. No con voz, sino con viento.
Un viento que entró en su mente y le mostró visiones, un poblado envenenado, una traición por tierras, un ahorcado cuya alma no se elevó ni descendió. Solo se rompió en dos. El cuerpo fue enterrado. Pero el vacío quedó cabalgando. No soy venganza, dijo el viento. Soy la deuda. Soy lo que nadie quiere pagar. Nayeli entendió. El jinete no elegía. No cazaba. Solo respondía. A la soledad. Al abandono. A la desconexión. A todo lo que la gente dejaba atrás sin mirar. Era una consecuencia, no un castigo. Entonces, en lugar de correr o pelear, Nayeli hizo algo que nadie había hecho antes, se acercó. Tocó la cantimplora. Y vertió su contenido sobre la tierra seca. El suelo tembló. Un grito mudo se alzó en el aire, como si 1000 voces quisieran salir de una garganta que ya no existía. La figura del jinete se desmoronó. No cayó. No huyó. Simplemente, dejó de ser. El vacío se cerró. Nayeli volvió sola al pueblo. Pero no dijo palabra. Solo enterró su tambor en el centro de la plaza y dejó la cinta roja colgada en el viejo pozo, donde los niños jugaban sin saber que alguna vez, de ahí, nacía la sed de la muerte. Desde entonces, nadie volvió a ver al jinete sin rostro. Pero a veces, cuando un viajero cruza los caminos solitarios de Nuevo México, escucha pasos detrás de él, o siente que hay una presencia al borde del camino. Una sombra. Un susurro. Y si en algún momento, una cantimplora se le ofrece en silencio, ya sabe lo que debe hacer. No beber. Solo verterla. Y seguir. Porque hay cosas que la tierra no olvida, pero que a veces, decide perdonar.